Tradición de Bustos Tavera y la Estrella de Sevilla. En los últimos años del siglo XIII, vivían en Sevilla dos familias de la más ilustre estirpe. Eran los Tavera y los Roela. Vivían los Tavera en la casa situada en la esquina de la calle Doña María Coronel con calle Bustos Tavera, casa que desgraciadamente en los últimos años, hacia 1970, ha sido derribada para hacer en su solar un moderno edificio. El Palacio de los Tavera fue uno de los mayores que contaba Sevilla, pues se extendían por una enorme manzana, con casa y jardín. Vivían en aquel entonces como únicos ocupantes del palacio, por haber muerto sus padres, dos jóvenes, de hermosas prendas. Bustos Tavera, caballero mozo de hasta 20 años, notable jinete y diestro en el manejo de las armas, que ya se había acreditado por su valor en algunas ocasiones, saliendo a combatir contra los moros que desde Algeciras intentaban hostilizar a los pueblos de la comarca. Y su hermana Estrella Tavera, de hasta 18 años, bellísima sobre toda ponderación, y tanto que, en la ciudad, en vez de llamarla Estrella Tavera, le llamaban Estrella de Sevilla. La familia de los Roela, por su parte, era de gran rango dentro de la vida sevillana. Los Roela tenían su casa en la calle Santa Ana, en donde hoy está la Casa de las Columnas o expalacio del Infantado, donde había en aquel entonces en vez de la casa un callejón que unía Santa Ana con la calle Hombre de Piedra, y desde ahí se prolongaba hasta el callejón de las Becas y la calle Lumbreras, siendo todo este largo trayecto llamado calle del Arquillo de los Roela, pues la calle entera pertenecía a la familia, teniendo a un lado su casa-palacio, y a la otra acera Las Caballerizas, vivienda de sus criados, y un jardín con su huerta. Ocurrió que Sancho Ortiz de las Roelas, el joven heredero de esta cuantiosa fortuna y estado, se enamoró de Estrella Tavera, siendo bien correspondido, aunque por el momento y hasta tanto acabase el luto por la muerte de los padres, acordaron no hacer públicos sus amores, encaminados al honesto fin del matrimonio. Por entonces era rey de Castilla don Sancho IV llamado el Bravo, hijo de Alfonso X el Sabio. Este monarca, una vez que murió su padre, vino a establecerse en Sevilla, poniendo su corte en el Alcázar. Era costumbre tener la corte en Sevilla, por estar más cerca de la frontera de moros de Granada, y prevenir con su presencia el rey cualquier nueva invasión de los africanos. Don Sancho IV era hombre mozo, ardiente, que cuando no estaba en guerras, por lo que le llamaban el Bravo, gustaba de enamorar mujeres y gozarlas. Y he aquí que, habiendo visto a doña Estrella Tavera, la bellísima Estrella de Sevilla, se propuso el rey disfrutar de ella. Envióle secretamente cartas y ofrecióle presentes, regalos, y aun si ella lo quisiera, villas y ciudades. Pero Estrella Tavera, como discreta, honesta y enamorada de su amante Sancho Ortiz de las Roelas, rechazó las pretensiones del rey, aun sin darlas a conocer a su hermano ni a nadie, tanto por respetar la propia honra y fama suya, como por no poner en murmuración el nombre del rey. Espoleó la lujuria del rey este verse rechazado, y pensó entonces conseguir por la astucia y por la fuerza lo que no había conseguido de grado. Y a tal efecto, sobornó a una esclava que había en la casa, la cual le abrió la puerta del jardín que daba a la actual calle Doña María Coronel. El propio rey Sancho, en versos de Lope de Vega, en la obra dramática La Estrella de Sevilla, nos cuenta el sucedido así. Seducir logré la esclava, que anoche entrada me dio, mas Bustos me descubrió, cuando más ufano entraba, la espada osado sacó, con valor, mas con respeto, que aunque lo negó, en efecto, pienso que me conoció, dije quién soy, y arrogante. Me respondió que mentía, pues un rey no emprendería jamás acción semejante. Confieso que me corrí, no de que tal me dijera, mas de que razón tuviera, para sonrojarme así, del alcázar a la puerta. Ya supiste que hoy estaba la desventurada esclava, con 3 puñaladas muerta. El suceso, contado así por Lope de Vega,
ocurrió sin ninguna variante. El rey, tras abrirle la puerta del jardín la esclava, entró en la casa, pero fue descubierto por Bustos Tavera, quien al oír ruido en la casa, salió espada en mano. El rey al verse atacar se dio a conocer, pero Bustos Tavera, aunque le reconoció, contestó que no podía ser el rey, porque un rey no comete tan feas acciones. Y así, por escarmentarle y quitarle del pensamiento el ultrajar a su hermana Estrella, le dio de palos como si le creyese un vulgar ladrón que había entrado en la casa para robar, y bien apaleado le dejó ir. El rey, soberbio y furioso, se fue al alcázar, donde a la mañana siguiente a la puerta fue encontrado el cadáver de la esclava, a la que Bustos Tavera había dado muerte por castigar su felonía en procurar la deshonra de su ama. El arrojar el cadáver allí era un nuevo aviso de Bustos Tavera para indicar al rey que conocía cómo se había valido para entrar en una casa honrada. El rey, que ya estaba informado de que Estrella Tavera, aunque no publicado aún, tenía compromiso de boda con Sancho Ortiz de las Roelas, con quien cada noche mantenía dulces pláticas a través de una ventana del palacio de la calle Bustos Tavera, quiso impedir tal noviazgo y al mismo tiempo castigar al hermano de ella, por lo que el rey consideraba ultraje a su real persona por haberle dado de palos, como a un lacayo. Así que el rey hizo ir al alcázar a don Sancho Ortiz de las Roelas, con quien mantuvo un secreto diálogo en el que le dijo: Habéis de saber, señor Roelas, que una persona cuyo nombre no os puedo decir ahora mismo ha ofendido a mi real persona, lo cual constituye delito de lesa majestad. ¿Qué pena debe imponer a quien así atenta contra su rey? Sancho Ortiz de Roelas contestó: Señor, quien atenta contra el rey merece, según las leyes del reino, ser condenado a pena de muerte. Bien, señor Roelas, estáis en lo cierto, mas es el caso que quien cometió tal delito de lesa majestad es hombre muy principal y no convendría a la paz de Sevilla el que se le condenase y ajusticiase públicamente, pues podrían suscitarse bandos públicos de partidarios suyos que alterasen el orden. ¿Qué haríais en ese caso? Señor, en ese caso, y tal como en ocasiones semejantes se ha hecho, debería ser muerto sin que se supiese que había sido condenado por el rey, aparentando que su muerte era causada por otro motivo. Así se ha hecho varias veces en bien de la paz pública, según refieren las crónicas antiguas. Una última pregunta, señor Roelas. ¿Cuál es la primera obligación de todo caballero noble? Servir a su rey hasta la muerte. Pues bien, señor Ortiz de las Roelas, he de daros un encargo que por la obediencia que me debéis, como caballero noble, no podéis excusar de cumplir. Aquí tenéis este papel, en el cual va escrito el nombre del mal caballero que osó atentar contra mi real persona, en circunstancias que no debo deciros. El delito de lesa majestad se paga con la muerte, y como no puedo mantener la paz pública hacer que le corte la cabeza el verdugo, a vos os mando que le deis muerte secretamente. Cuando Sancho Ortiz de las Roelas salió del alcázar y se dirigió a su casa de la calle Arquillo de los Roelas, iba tranquilo porque el caso era normal entre los usos de aquella época. Pero al llegar a su casa y abrir el pliego, encontró escritas las siguientes palabras: a quien muerte haber de dar es Sancho, a Bustos Tavera. Sancho Ortiz luchó consigo mismo, llorando y maldiciendo su mala fortuna, porque ¿cómo había de dar muerte a Bustos Tavera, su amigo a quien quería como un hermano, y que iba a serlo pronto por ser hermano de su amada Estrella? Pero, ¿cómo resistirse a cumplir con un deber que en aquella época era superior a todos los deberes que podía tener un caballero: obedecer al rey? Así pasó el día, presa de los más tristes pensamientos. Si mataba a Bustos Tavera no podría ya casarse con su hermana, pues, aunque ella no lo supiera, su conciencia se lo impediría a cada instante. Y si no mataba a Bustos, el rey, por desobediencia, le mandaría matar a él. De todos modos, había perdido a Estrella para siempre. Aquella noche, don Sancho Ortiz de las Roelas, cumpliendo la orden del rey, dio muerte a Bustos, pero no secretamente sino provocándole a un duelo, espada contra espada. Una vez cumplida su triste misión, acudió al alcázar para darle cuenta al rey, pero éste, llamando a sus ballesteros, hizo prender a Sancho y asegurarle en prisiones, mientras él mismo marchaba a casa de los Roelas,
la que registró personalmente hasta encontrar el pliego que había dado a Sancho, con lo que quedaba ya oculto el motivo de la muerte de Bustos. Ahora, eliminado el hermano que podía guardar la honra de Estrella, y aprisionado el novio, y acusado de ser el homicida, quedaba Estrella desamparada y desengañada del amor de su amante, y era el momento oportuno para presentarse a sus ojos el rey como protector, y enamorado. Pero Estrella, en lugar de entregarse a él, le dijo que, tras los sangrientos sucesos ocurridos, había resuelto consagrarse al servicio de Dios, así que debía dejarla tranquila y no tentar el conseguirla, puesto que ofrecida ya como esposa de Cristo, significaría un sacrilegio. Arrepentido el rey de su inútil empeño y de la crueldad con que se había portado con Bustos Tavera, acabó declarando que Sancho Ortiz de las Roelas había obrado legítimamente y obedeciendo órdenes del rey, por lo que le puso en libertad. El joven Ortiz de las Roelas marchó a la guerra contra los moros, para olvidar sus dolores, y allí realizó grandes proezas, hasta que encontró en la muerte el postrer remedio. Estrella Tavera, la estrella de Sevilla, tal como había prometido, entró de religiosa en un convento donde dedicó el resto de su vida a orar por las almas de su hermano y de su amante.